México contemporáneo. Después de la Revolución Mexicana, se vivió una nueva etapa llamada México contemporáneo. En 1917 fue promulgada una nueva constitución y el país quedó en manos de una nueva generación de hombres y mujeres fogueados en la revolución. Las huellas de la destrucción eran palpables. Muchos soldados y civiles murieron en las batallas. Muchos hombres y mujeres salieron del país, sobre todo a los Estados Unidos de América, para buscar trabajo o perseguidos por sus enemigos políticos. Otros se fueron a vivir a las ciudades, en especial a la capital, porque eran más seguras. Las actividades productivas estaban paralizadas. Lo único que seguía funcionando con cierta regularidad eran los campos petroleros y algunas minas, que eran propiedad de extranjeros y fueron respetados para que no hubiera dificultades con los gobiernos de sus países. Así fue como cambió la población de México. Se restablece la paz. El orden retomó poco a poco. Los ejércitos de Zapata y de Villa fueron derrotados, pero en Morelos y en Chihuahua, las guerrillas siguieron peleando contra los carrancistas, aún después de que Zapata fue traicionado y asesinado en 1919. Villa firmó la paz con el gobierno en 1920, recibió el rancho de Canutillo en Durango y se retiró allí. En 1923 fue asesinado en una emboscada en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Carranza fue el primer presidente electo después de que se promulgó la Constitución de 1917. Al final de su mandato, de 4 años entonces y no de 6 como ahora, Carranza no logró convencer a los jefes revolucionarios de que apoyaran a su candidato para las siguientes elecciones. En consecuencia, los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles organizaron la Rebelión de Agua Prieta, llamada así por la población en donde se inició en el estado de Sonora. Carranza se retiró y escapó con algunos de sus hombres rumbo a Veracruz, dispuesto a resistir. Fue asesinado en la Sierra de Puebla en un pequeño poblado llamado Tlaxcalantongo en mayo de 1920. Al triunfo de la rebelión, Adolfo de la Huerta fue nombrado presidente interino y consiguió que los generales zapatistas y el mismo Villa dejaran las armas. Así se consiguió la paz en el país y pudieron convocarse unas nuevas elecciones presidenciales en las que triunfó Álvaro Obregón. Álvaro Obregón ingresó al ejército con el grado de teniente coronel y cuando estalló la revolución en el norte de la República, se adhirió a don Venustiano Carranza, distinguiéndose en todo momento por su actividad, entusiasmo y sus triunfos militares. Cuando empezó la lucha electoral, Álvaro Obregón, con aspiraciones a la presidencia, se trasladó a Chilpancingo, en donde firmó un manifiesto con fecha 20 de abril, con el que se levantó contra el gobierno. Finalmente, como resultado del Plan de Agua Prieta, resultó electo para ocupar la presidencia para el periodo de 1920 a 1924. Terminó su gobierno en noviembre de 1924 y se retiró dispuesto a dedicarse a la agricultura, pero debido a que se reformó la Constitución, volvió a presentarse como candidato a la presidencia y resultó electo en junio de 1928. El 17 de julio del mismo año se celebraba en La Bombilla, en San Ángel, un banquete en su honor cuando fue asesinado por José León Toral. Su cadáver recibió sepultura en Guatabampo, Sonora. Plutarco Elías Calles se levantó en armas contra Victoriano Huerta en 1913 bajo las órdenes de Obregón, quien lo nombró teniente coronel, y meses después coronel. En 1915, Carranza lo designó comandante militar y gobernador. Combatió al villismo, cerró el Tribunal Superior de Justicia integrado por porfiristas, expulsó a los sacerdotes, implantó la ley seca, decretó la validez del divorcio, estableció el salario mínimo, eliminó las exenciones de impuestos, abrió bibliotecas, creó una escuela normal y otra para huérfanos, y obligó a terratenientes y empresarios a sostener centros de primera enseñanza. En 1918 promulgó la nueva Constitución local y expidió las leyes laboral y agraria.
Carranza lo designó secretario de Industria y Comercio en 1919. Al año siguiente se incorporó a la campaña presidencial de Obregón, así como a la conspiración contra Carranza, manifestada en el Plan de Agua Prieta. Formó parte del gabinete de Adolfo de la Huerta como ministro de Guerra y Marina, y con Álvaro Obregón fue secretario de Gobernación. Durante su candidatura a la presidencia en 1923, combatió la rebelión de la Huertista. Al desatarse el conflicto cristero, el clero católico realizó una campaña contra diversas normas legales, por lo que Calles expulsó a los sacerdotes extranjeros y cerró locales religiosos, provocando una respuesta violenta por parte de la jerarquía eclesiástica, con el apoyo del Papa Pío XI. Calles rechazó las presiones de Washington contra el artículo 27 constitucional, que reivindicaba la propiedad originaria de la nación sobre sus tierras y aguas. Muchos católicos se levantaron en armas. El ejército intentó detenerlos y el conflicto se hizo más intenso. Empezó la rebelión cristera, llamada así porque el grito de combate de los alzados era «Viva Cristo Rey». La rebelión duró 3 años, hasta junio de 1929, cuando el gobierno y la iglesia llegaron a un entendimiento. En la época del maximato, Álvaro Obregón logró que se reformaran las leyes que prohibían la reelección. Ganó las elecciones en 1928, pero fue asesinado antes de llegar al poder. Como consecuencia, el Consejo designó a Emilio Portes Gil como presidente provisional. En 1929 nació el Partido Nacional Revolucionario. Fue Calles quien lo propuso, a quien se le conocía como el jefe máximo de la revolución. Lázaro Cárdenas fue el siguiente presidente. Álvaro Obregón buscó la alianza con los trabajadores y con los antiguos zapatistas. Su tarea era la reconstrucción del país y buscar la unidad nacional. En esta reconstrucción se fijaron salarios mínimos, horarios de trabajo y seguridad en las minas y fábricas. Se formaron los primeros sindicatos. Durante el gobierno de Obregón hubo otra revolución llamada la Revolución Cultural. José Vasconcelos puso en marcha la campaña Alfabeto, Pan y Jabón. Se esforzó porque la escuela primaria llegara a todo el país y porque todos los mexicanos supieran leer y escribir. Vasconcelos apoyó a los músicos, escritores y pintores como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. La inspiración popular dio originalidad y fuerza al arte mexicano, que alcanzó reconocimiento universal. En 1923 hubo nuevas elecciones. El candidato de Obregón era Plutarco Elías Calles. Otros grupos apoyaron a Adolfo de la Huerta. Algunos militares se levantaron en armas para apoyar a de la Huerta. A este levantamiento se le conoce como la Rebelión de la Huertista. Aunque solo duró 4 meses, tuvo consecuencias importantes. Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1934. Él se preocupó por multiplicar las escuelas y por enseñar la enseñanza técnica. Amplió la red de carreteras y dio facilidades para que creciera la industria nacional. En España, la rebelión de una parte del ejército contra el gobierno de la República provocó la guerra civil de 1936 a 1939. Los años 30 fueron de intensa actividad cultural. Se creó el Fondo de la Cultura Económica y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con la llegada de los españoles se estableció la Casa de España en México, que después se convertiría en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Un grupo de poetas y ensayistas llamados Los Contemporáneos, Salvador Novo, Javier Villarrutia, Carlos Pellicer y José Gorostiza, hicieron participar a la literatura mexicana de las formas literarias más modernas. A esta época se le llamó la consolidación del México contemporáneo. El presidente Lázaro Cárdenas nació en Jilipan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895. En 1913 se incorporó a la Revolución de Apatzingán con las fuerzas del general Guillermo García. En 1914 alcanzó el grado de capitán y un año más tarde el de teniente coronel. Se volvió una de las personas más allegadas al sonorense Plutarco Elías Calles. Apoyó el plan de Agua Prieta, el cual desconocía Carranza. Su gobierno
fue en el periodo de 1928 a 1930, en el estado de Michoacán, y más tarde, en 1934, llegó a la presidencia de la República. Cárdenas efectuó una reforma agraria que eliminó el latifundismo, repartiendo cerca de 18 millones de hectáreas. Después de la Primera Guerra Mundial, el petróleo en México tuvo un gran auge porque México tenía muchas tierras petroleras. El 18 de marzo de 1936, el presidente Cárdenas decidió expropiarlas, y las compañías extranjeras tuvieron que venderle a México su maquinaria, sus pozos y refinerías. Las diversas compañías se fundieron en una sola, dirigida por el gobierno, y se llamaba Petróleos Mexicanos, como hoy lo conocemos, Pemex. En 1940, el presidente Lázaro Cárdenas dejó la presidencia. Su sucesor fue Ávila Camacho. Este dio un gran paso a la enseñanza. Se aceleró la industrialización, se desarrolló la red vial, entre otras aportaciones. Respecto al crecimiento económico, se puso en práctica el desarrollo estabilizador durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958. Su sucesor fue Adolfo López Mateos, cuyo gobierno tuvo que hacer frente a dos conflictos laborales graves, que fueron el movimiento de los maestros y la huelga de los ferrocarriles, en 1959. También nacionalizó la industria eléctrica y creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Completó la nacionalización de los ferrocarriles que había comenzado desde tiempo de Porfirio Díaz. En 1964, el país llevaba más de 30 años de estabilidad política y crecimiento económico. Por otro lado, gracias a esta estabilidad económica, floreció la cultura en México. En 1931 se filmó la primera película sonora. Para 1934 se termina en la capital el Palacio de Bellas Artes, que fue comenzado durante el Porfiriato. Para la época de los 40 dieron fama a la época de oro del cine mexicano y se lanzaron al estrellato, entre otros artistas, a María Félix, Pedro Armendáriz, Dolores del Río, Pedro Infante y Cantinflas. Por el lado de la literatura, Juan Rulfo y Octavio Paz comenzaron a escribir sobre el mexicano, su identidad y su cultura. Para principios del siglo XX se dio un movimiento que fue llamado muralismo. Sus obras más destacadas fueron la del zapatismo, de Diego Rivera, entre otros artistas como Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, entre otros. El México contemporáneo después de esas fechas es como hoy lo conocemos, con su diversidad cultural y su falta de identidad en algunos estados. El crecimiento económico sigue, al igual que el crecimiento cultural, y sus aportaciones a lo largo de la historia.